Ya. Bueno, esta es la ayudantía 3. Em, Voy a explicarles más que nada acerca de la teoría de orbitales moleculares. Ya. Para los temas que vamos a ver ahorita, más que nada, hacer una pequeña introducción, sabiendo como que de qué trata esto, una comparación entre el que habíamos tenido antes y el de ahorita, que el de antes era la teoría de iones de valencia, el de ahorita es la teoría de orbitales moleculares. Bueno, también vamos a ver los tipos de enlaces que hay, los tipos de orbitales moleculares. Les voy a explicar más o menos cómo, bueno, les voy a explicar con las imágenes que les voy a presentar luego, cómo se calcula el orden del enlace y para qué sirve, además de cómo se debe diagramar esto de forma general, por así decirlo, y varios ejercicios. ¿Ok? A ver, ya. Ya, como una pequeña introducción podemos ver que esta teoría nos da una aplicación del enlace químico que explica el paramagnetismo de la molécula del oxígeno. Ya, esto es algo que no explica la teoría de Lewis ni la teoría de enlace de valencia. Y es porque esta teoría nos permite visualizar más que nada la configuración electrónica de cada elemento y cómo quedaría al final esta configuración con respecto a la molécula en su totalidad. ¿Ok? Entonces, ahí podemos ver si es que los electrones están apareados o desapareados. En el caso de que los electrones se encuentren desapareados, pues ahí se tiene un paramagnetismo. Pero si están apareados todos, entonces ahí sería nada más diamagnético. Ya. También explica el enlace de una serie de otras moléculas, como violaciones de la regla Lactet y más moléculas con enlaces más complicados que son difíciles de describir en las estructuras de Lewis. Es lo mismo que les mencioné hace un momento. O sea, en sí, esta teoría es como que más completa, ¿ok? Porque, yo les digo, explica más a profundidad cómo se comportan las moléculas como tal, ¿ok? Entonces, y esto es algo que las otras teorías que vimos anteriormente, pues no lo explican tan bien. Además, proporciona un modelo para describir las energías de los electrones en una molécula y la ubicación probable de estos electrones. Bueno, es prácticamente como ya dije antes, o sea, esto te permite como que ver más que nada la configuración electrónica y ver como que, o sea, te permite ver más que nada esto, los electrones, dónde está su posicionamiento y cómo se relacionan entre ellos, entre diferentes moléculas. Y vamos a comparar ambas teorías de vinculación, ok, la de enlace de valencia con la teoría orbital molecular. Por ejemplo, la primera dice, considera los enlaces como localizados entre un par de átomos, en cambio el otro considera electrones deslocalizados en toda la molécula. Porque se acuerdan que en la teoría de enlace de valencia contábamos con los enlaces sigma o pi y que dependía si estaban de forma frontal o si es que se juntaban de forma frontal o paralela. Bueno, o sea, esto de aquí, más que nada es como que, como antes ellos intentaban comprender con la teoría del enlace de valencia y ahora cómo es con esta teoría orbital molecular. O sea, antes eran como que se enfocaban más que nada en los enlaces, que decías que era un enlace simple o un enlace doble o un enlace triple. Que si era doble y triple, te leía bien enlaces que eran con el asterisco, ¿se acuerdan? Y que si era un enlace simple, no tenía el asterisco. Ya. Y entonces, en cambio acá más que nada se enfocan en los electrones, porque está con la configuración electrónica, ¿ya? Ya aquí era lo de la superposición de los orbitales atómicos, que dependía si era S, P o D, o sea, acuerdan que sí podrían ser híbridos, que puede ser una combinación entre estos. Y en cambio acá es como, o sea, acá no se ve tanto de esa forma, sino como o sea, los orbitales moleculares es como que por espacios, ¿ya? Luego les voy a mostrar, o sea, con los ejemplos creo que se va a entender mejor esta parte, ¿ya? Ya forma el enlace sigma pi, y cambio el otro formaba el enlace sigma pi, asterisco sin asterisco, que eso depende si es algo débil o fuerte, ¿ya? Porque el que tenga asterisco significa que tiene como que una especie de un nodo, ¿ya?
que eso lo expliqué, creo que antes lo que se pasaba, que un nodo era como que no había tanta probabilidad de encontrar un electrón, ¿ya? Crea interacciones de unión y antienlace en función de qué orbitales se llenan. Ya eso depende de los tipos de de elementos que se van a tener, porque se acuerdan que cada elemento tiene su propia configuración electrónica, entonces estos se podían llenar como que con fichitas que podían ser, que podían tener un spin em, para arriba o para abajo y que si estaban en el mismo cuadrito deben ser opuestos, ¿ya? Entonces, dependiendo de los tipos de la configuración que se tenga, entonces ahí se van a llenar estos orbitales. Con respecto a la otra, en cambio dice predice la forma molecular en función del número de regiones de densidad electrónica, o sea, más que nada servía para la teoría de Lewis, ¿se acuerdan que era que para cómo graficarla en 3D? ¿Ya? Y dice necesita múltiples estructuras para describir la resonancia. Ya, esto era, se acuerdan que la resonancia implicaba de que habían diferentes formas de poder graficar y que, bueno, pues podía dar lo mismo porque daba la misma cantidad, o sea, cumplía con los diferentes parámetros, pero luego descartando con otras reglas que luego les puse, otras pautas, entonces podíamos llegar a una conclusión final. Ya, con respecto al cambio orbital molecular, dice, predice la disposición de los electrones en las moléculas, ya porque como les digo, esto más que nada se ve de ver los electrones, que lo vamos a ver más adelante. Ya, los tipos de enlace y orbitales moleculares. Primero los tipos de enlace sigma. Ya, estos se establecen cuando los orbitales atómicos se traslapan frontalmente en relación a un eje internuclear imaginario que conecta los dos núcleos que se aproximan, ¿ya? Es como que simplemente esto es para verlo así, de que cómo se unirían estos enlaces si es que se juntan entre ellos de forma, o sea, se van juntando como lo ven aquí, ¿no? Ya, y al final queda así. Sea, este es como el enlace sigma está como fuerte, ¿ya? En cambio, este es el enlace sigma que sea débil, ¿ok? Porque aquí se tiene un nodo, es decir, no están juntos completamente, simplemente están como que cerca, ¿ya? Entonces, por eso su interacción es más débil. Ya, con respecto a los enlaces pi, entonces, esos, por ejemplo, ¿qué pasa si se relacionan de forma perpendicular? Ah, sí, era perpendicular la palabra. Si es que de eso depende, ¿ya? Si es que son si es que se unen de forma, de la misma fase, es decir, ambos lóbulos, en este caso superiores, se juntan, entonces va a ser un enlace fuerte. O en tal caso daría lo mismo si es que se unieran de los lóbulos inferiores, pues también sería un enlace fuerte. Pero en caso de que se tenga un enlace superior y un enlace inferior, entonces se va a tener un nodo aquí. Entonces eso va a ocurrir que tenga un enlace pi asterisco. Entonces eso significa que va a ser débil. ¿Ok? Aquí están las diferentes representaciones de los enlaces pi. Por ejemplo, si es que es X, si es que es Y o si es que es Z. ¿Ok? Por ejemplo, acá. Si es que se unen de esta forma, si se dan cuenta, están como que de lados opuestos, ¿verdad? Entonces sería un enlace sigma débil. Pero sí, pero en cambio si es que se juntan de ambos lados de la misma cara, entonces se dan cuenta que ella es más fuerte. ¿Ok? Ya, entonces, ahora con esto conllevamos a los orbitales moleculares. Bueno, prácticamente es similar, ¿no? Ya, entonces pueden tener dos casos, una interferencia destructiva o una interferencia constructiva. La constructiva es cuando se están uniendo, ¿verdad? Entonces tiene un enlace orbital y por eso no se tiene, por ejemplo, en este caso es sigma, y es fuerte porque no tiene el asterisco. En otro caso, se tiene una interferencia destructiva y se tiene es un antienlazante orbital, por lo tanto se tiene un enlace sigma con asterisco, ¿ok? Y en este caso es como que no se junten, sino como que medio se repelen, por así decirlo. Queda por eso es un espacio en el que no van a encontrar ningún electrón. Por eso es que se llama nodo, ¿ok? Que no van a encontrar electrones aquí. Es muy poco probable. Ya, entonces si es que juntan, aquí se puede ver mejor como que lo que les explicaba antes. Si se dan cuenta, por ejemplo, en las de sigma, eh, se dan cuenta que está aquí este, del mismo lado, ¿verdad? Entonces, obviamente sí va a ser un enlace, va a ser algo enlazante.
pero, o sea, tienen una interferencia constructiva. En el caso de que sean de lados contrarios, entonces va a ser algo antienlazante y va a ser una interferencia destructiva. Y del mismo modo funciona si es que son enlaces pi. O sea, estos son enlaces sigmas, enlaces pi. Si es que el enlace pi, como les había mencionado, son del mismo lado, ya sea superior o inferior, si se dan cuenta, tienen enlaces más fuertes. Pero en cambio, si son de lados contrarios, entonces van a tener un nodo. ¿Ok? Ya. Por ejemplo, los enlazantes son aquellos que contribuyen a la estabilidad de la molécula. Deben tener menos energía en comparación de los orbitales atómicos de los átomos individuales antes de enlazarse y formar la molécula. En estos orbitales, los electrones se deslocalizan por todas las dimensiones de la molécula como un todo. En los diagramas de orbitales moleculares, estos se ubicarán siempre por debajo de los orbitales atómicos que se combinaron para formarlos. Esto se verá con más detalle en los próximos apartados, dado que ahí les voy a tener como que una especie de diagrama y se puede ver mejor este tipo de etapas que se tienen para unos espacios que se tienen para cada orbital. ¿Ok? Los antienlazantes, dice, los orbitales moleculares antienlazantes desestabilizan la molécula. ¿Ok? Esto simplemente es como en palabras lo que vimos acá, ¿ya? Desestabilizan la molécula, se simbolizan con un asterisco, como ya lo vieron antes, y sus energías son más altas que la de los orbitales atómicos que los originaron. Es decir, que cuando se vaya a graficar los enlazantes y antienlazantes, los enlazantes van a estar aquí abajo y los antienlazantes van a estar más arriba. En estos orbitales los electrones se deslocalizan de manera bastante irregular, como si la molécula estuviera electrónicamente fragmentada. En los diagramas de orbitales moleculares, estos se ubicarán siempre por encima de los orbitales atómicos que se combinaron para formarlos, ¿ok? Esto que les pongo aquí es para que tengan una idea más clara de cómo van a tener que graficarlos, porque esto se lo hace a mano. Entonces, para que tengan más o menos una idea, porque debe estar ordenado y organizado para que ustedes no se pierdan al momento de realizar la gráfica. Dado que si es que está como chueco o algo así, como que siento que no lo van a poder bien, a ver bien. Lo voy a explicar más adelante en la siguiente imagen, ¿ok? Bueno, y también hay luminiscentes que, bueno, que no perjudican ni la estabilidad de la molécula, o sea, no ayudan ni perjudican de ninguna forma, y sus energías son muy similares a las de los orbitales atómicos, ¿ok? Ya, entonces, ah, el orden de enlace. Y esto es algo importante y debe tomar en consideración. Un electrón contribuye al enlace entre átomos cuando se encuentra en un orbital molecular enlazante. En el caso que ocupe un orbital molecular antienlazante, ese electrón provoca una interacción repulsiva entre los átomos, como le dijimos anteriormente, y que por eso que se formaba ese nodo. Por tanto, el orden de enlace se calcula restando los electrones enlazantes y antienlazantes y dividiendo el resultado entre dos. ¿Ok? Esta es la única fórmula que van a tener que usar para poder sacar el orden de enlace. ¿Ya? ¿Para qué sirve esto? Bueno, pues este orden de enlace covalente es una guía para su fuerza, es decir, qué tan fuertes se están uniendo estos dos elementos, ¿ok? Para formar esa molécula. Entonces, un enlace entre dos átomos dados se vuelve más fuerte a medida que aumenta el orden de enlace. Si la distribución de los electrones en los orbitales moleculares entre dos átomos es tal que el enlace resultante tendría un orden de enlace cero, no se forma un enlace estable. ¿Ya? ¿A qué se refiere esto? Digamos, cuando nosotros tenemos dos átomos, ¿ok? Y tenemos, digamos, la misma cantidad de átomos enlazantes y de átomos antienlazantes. Y entonces, digamos que no se cancela, ok, 2 menos 2, digamos, cero, dividido para 2, cero. Entonces significa que ese tipo de molécula no es posible de realizar, es decir, que no se encuentra en la naturaleza como tal, no existe, ¿ya? Pero entonces es por eso que siempre se espera que una molécula es fuerte, que es estable, siempre y cuando el orden de enlace sea de uno o mayor a uno, ¿ok? Hay casos en los que se va a tener 0,5, entonces es como, tiene un enlace muy débil, ¿ok? Entonces ahí puede ser como que no, como que sí, ¿ok? Entonces es algo como que está en la mitad, ya, por así decirlo. Igualmente sí tengo un ejemplo de esto, ¿ya? Ya, ahora con respecto a cómo se diagrama.
Okey, entonces, si se dan cuenta, cada espacio que se tiene aquí adentro, ¿verdad? Representan las energías de los orbitales moleculares, ¿ya? Y entonces, aquí nosotros vamos a ir viendo cómo se van llenando de acuerdo a la configuración electrónica que se tiene. Okey, porque no sé si reconocen, pero la configuración electrónica, ¿se acuerdan que era 1s, 2p, luego seguía el 1d, 2d? Okey. Entonces, dependiendo de cada tipo de orbital molecular que se va a diagramar, se tiene un tipo de espacio, ¿okey? Como estos. Entonces, mm, ya, ya, cierto, y esto obedece las reglas de Aufbau, Hund y el principio de exclusión de Pauli. Y entonces aquí les puse como que más o menos un concepto de estos, porque sé que puede ser que se hayan olvidado o que no lo hayan entendido bien. El principio de Aufbau, no sé cómo se pronuncia, okey. En el estado fundamental de un átomo o ion. Así, porque cabe recalcar que para esto se puede utilizar no solamente como o sea, átomos, moléculas, sino también puede ser algo iónico. O sea, digamos, cuando le poníamos carga positiva, carga negativa, ¿se acuerdan? Y es prácticamente lo mismo, simplemente que deben considerar lo que les comenté, creo que en la ayudantía 1 que si es que algo catiónico o aniónico, recuerden que si es bueno, que si es catiónico, o sea, que si tiene el signo más, ¿ya? Entonces significa que se le debe restar un electrón, pero en cambio, si es que es aniónico, es decir, que tiene el signo menos, entonces se le suma un electrón. Eso simplemente se lo puede, diagramar, se le puede representar en el diagrama poniéndolo con las flechitas. Digamos, si es que antes se llenaban los tres espacios y digamos que era catiónico, entonces ya no pondríamos la última flechita, sino que solamente pondríamos las dos primeras, ¿ok? Y caso contrario de que, digamos, que teníamos dos y que tienen un signo negativo, entonces le aumentaríamos otro, ¿ok? Así, nada más. Mm, ¿Qué más les iba a ya, la regla ya, okey, entonces este principio indica que los electrones llenan orbitales atómicos del nivel de energía más bajo disponible antes de ocupar niveles de energía más altos, ¿okey? Es como lo que vimos ¿cómo se llama esto? Ay, el diagrama de Müller se llama, que, ¿se acuerdan que era en orden? O sea, no podíamos saltarnos y poner de una el orbital atómico del nivel D o F, sino que debía ser desde el S, o sea, siempre vamos uno a uno. Entonces, en esta es prácticamente, por eso les digo que todo está como que relacionado, si es que hacen desde la configuración electrónica, hacen algo mal, pues desde ahí ya está todo perdido, porque con eso guía para poder realizar estos diagramas, ¿ok? Am, entonces, como les comentaba, debe ser primero llenado los espacios más bajos, ¿ya? Entonces, se representan como la línea que está aquí. Y esto es lo que se les comentaba anteriormente en la diapositiva, creo que en 2 diapositivas antes, en las que, digamos, aquí se va a graficar de un elemento, de un átomo, y acá se va a graficar el del otro átomo. Entonces, digamos que están aquí el S, ¿verdad? Entonces, ¿se acuerdan que el que era enlazante se lo graficaba acá abajo? Si ven, está debajo del nivel del que se tiene. En cambio, el que se tenía como antienlazante, ¿se acuerdan que iba más arriba que el otro, el enlazante, y que con respecto al nivel que se tenía antes? Entonces, por eso. Y siempre se van a tener estos diagramas así. Esto es lo que les decía que debía ser de forma organizada, porque debe tener esta estructura. ¿Ok? Uy, se me fue el. Mira. Entonces, bueno, ya, eso por esa parte. Ahora sigamos. En la regla de Hunt y el principio de exclusión de Pauli, ya pueden ser combinados. Los electrones se emparejarán con otros electrones en un orbital solamente si no hay un orbital vacío de la misma energía disponible y si hay un electrón con spin opuesto ya en el orbital. Ok, lo que pasa es que el principio de exclusión de Pauli mencionaba de que solo es como de cantidad, ya, que solamente podían ser
Por espacio, dos spins, ¿ok? Y deben ser opuestos. Eso es lo que mencionaba en la explicación de Pauli. O sea, digamos, en el 1S no pueden haber 3 spins, sino que siempre deben ser 2, 2 por espacio, ¿se acuerdan? 2 por cada rayita, ¿ya? En cambio, la regla de Hunt indicaba que debían ser, o sea, que debía ser llenado en orden, es decir, que los spins deben ser, por ejemplo, todos arriba, ¿verdad? Y debe llenarse uno a uno, así, aquí uno, aquí uno, aquí uno, y así se acabó el espacio y tienes otro spin, otro electrón más que ponerlo, ¿no? Entonces lo pones desde el inicio otra vez y con el spin opuesto, uno, dos y tres, no te puedes saltar un espacio o algo así. Eso es lo que indicaba la regla de junto, ¿ok? Ya. O sea, entonces, por eso es que está como que combinado, porque si se dan cuenta, habla de lo mismo, simplemente que el de Pauli se enfoca más en la cantidad y el de la regla de Hunt se enfoca más en el proceso, ya en el orden a seguir, en cómo llenarse, ¿ya? ¿Qué más? Bueno, eso parece positiva. Los ejemplos. Ya, bueno, ahorita nadie se conectó a la ayudantía, pero igualmente les voy a dejar aquí grabado. Y si lo ven y tienen una duda, pues me escriben a mi WhatsApp, pues eso, porque bueno, no sé qué duda tendrían porque no están aquí. Entonces, les voy a explicar cómo yo lo entiendo, ¿ya? Y bueno, ya les digo, si no entienden algo, pues ahí me avisan. Y cierto, no se olviden de que si tienen alguna duda con respecto a, ya, 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 entonces si es que tienen alguna duda con respecto a algún tema en particular, pues porfa escríbanme para yo tenerlo en consideración y ir avanzando más o menos según los temas que van viendo, ¿ok? Ya. Con respecto a esto, por ejemplo, digamos que tenemos una molécula de hidrógeno. Ya, queremos ver si que esto es estable, si es que existe, no existe, ¿ok? Entonces, ya. Entonces, si ven, aquí así prácticamente es como le van a pedir que hagan los diagramas. Aquí van a poner la molécula de hidrógeno, la otra molécula de hidrógeno y aquí el resultado, ¿ok? Entonces, la configuración electrónica de un hidrógeno solito, ¿verdad? Es 1s1, ¿verdad? Y se le representa aquí 1s1, aquí está 1s1 con solamente un spin, pero entonces la combinación de ambos, si se dan cuenta, entonces juntaríamos el 1s1 de aquí y el 1s1 de aquí, entonces, y deben ser de espines opuestos, entonces se lo pone del lado contrario y ya está. Entonces aquí, esta sería la configuración electrónica para una molécula de hidrógeno. Y si se dan cuenta, solamente llenamos el orbital molecular más bajo, es decir, que es el de mayor fuerza. Entonces, con esto ya nos da una idea de que vamos a tener una molécula estable. Pero igual, para confirmarlo, podemos hacer un cálculo, que es el del orden de enlace, ¿verdad? Entonces, tenemos los enlaces, ¿se acuerdan que eran cómo era? Los enlazantes menos los antienlazantes sobre 2? Entonces, ¿cuáles enlazaron? Pues aquí están, ¿verdad? Los enlazantes son 2 menos los que son antienlazantes, pues no hay ninguno, entonces 0 sobre 2, pues es 1. Recuerden lo que les había dicho de que si era 1 o mayor a 1, pues es bastante estable. Entonces, la molécula de hidrógeno es más estable que los dos átomos por separado, porque si se dan cuenta, si ustedes pondrían aquí el orden de enlace de solamente un hidrógeno, 1 menos 0 sobre 2 sería 0,5. Entonces, obviamente es menos estable que la molécula de aquí, ¿no? Y como yo sé que esto va así, porque obviamente sería lo mismo, simplemente que o sea, estaría incompleto este lado, por eso no sería 2 sino sería 1, ¿ok? Ahora digamos la molécula de helio. Vamos a ver si es que existe o no existe. Ya. Esto de aquí también lo pueden ver como em, la regla del octeto, porque se acuerdan que, por ejemplo, esta era una excepción de la regla del octeto, pero y se acuerdan que las moléculas de helio o bueno, la de los gases nobles en general ya están completas por sí solas. ¿Se acuerdan eso? Entonces, como ya están completas, ya cumplen la regla del octeto, entonces no es necesario
o sea, no se puede, mejor dicho, no tienen un electrón que compartir a otra molécula, o sea, ya están completas, ya se quedan ahí solitas. Y eso es lo que pasa aquí. Por eso es que, miren, si ponemos queremos intentar forzar, por así decirlo, la unión de 2 moléculas de helio, que sabemos que ambas ya están completas según la regla del octeto, y hacemos la configuración electrónica, ¿verdad? Sabemos que la configuración electrónica del helio es 1s2, ¿verdad? Entonces tenemos 1s2 de este lado y 1s2 de este lado. Al combinarlas, ¿verdad? Entonces vamos a tener que se junta, ¿verdad? Un spin de este lado, luego se junta un spin del otro lado, ok, lleno. Luego se junta un spin del otro lado, luego este spin del otro lado, lleno. Se, se llenaron tanto el espacio del orbital molecular menos, ¿cómo se dice esto? Perdón, enlazante y el antienlazante. Entonces, cuando vamos a hacer el cálculo, ¿verdad? Esto se va a cancelar, como lo he dicho antes. Entonces se tienen 2 enlazados menos 2 que no están antienlazantes, 0/2, 0. Entonces, ¿qué significa esto? Que esta molécula no existe en la naturaleza y que el helio, al igual que los demás gases nobles, se representan en forma atómica, por lo que les he dicho que ya estaban completos como tal, y los átomos por separado son más estables que la molécula, ¿ya? Porque digamos, en el caso de que solamente se tenga uno, ¿verdad? O sea, no sé cómo graficar aquí. Sí, no sé. Bueno, digamos que no se tenga esto, ya. O sea, digamos que solo quieres hacer lo del un helio. Y entonces simplemente lo juntas y estaría solamente en esa etapa. Esto de aquí ya no existiría. Entonces el cálculo ya no sería 2 menos 2 sino que sería 2 menos cero. Entonces 2 menos cero es 2 dividido por 2 pues sale uno. Entonces por eso es que dicen que es más estable. ¿Ok? ¿Cómo borro esto? Ok. Ya. Mm, esto me va a ayudar, creo que recién me di cuenta que cómo poner esto, lo siento. Bueno, voy a esperar que así se vea mi mouse en las otras aplicaciones que he dado. Ya, otro ejemplo aquí tenemos el del oxígeno. Digamos, tenemos 2 moléculas de oxígeno, ¿ok? Hacemos la configuración electrónica normal, ¿verdad? 1s2, 2s2, 2p4. Por lo general, no sé si se acuerdan, pero cuando uno hace la configuración electrónica de de un elemento que ya está como que más abajo, por así decirlo, en la tabla periódica, entonces ya no se representa tanto el 1s2, ¿ok? Sino que se lo pone, o sea, hay una forma expandida o una forma acortada de escribir la configuración electrónica. Cuando se pone, esta es la forma expandida, pero si es que se la pone de forma acortada y digamos ya no se pone 1s2, sino que se pone el helio, ya esto de aquí se va, ¿no? Entonces, por lo general, a veces, para cortar el tiempo del diagramado, porque obviamente esta mano te demoras, porque tiene que estar como que en el mismo nivel, que esté más arriba, más abajo, tienes que tener bastante espacio, que sea ordenado, más que nada en esta parte, porque se dan cuenta que es más chiquito, o sea, se demoran más, ¿ok? Entonces, y luego volver a graficar y para solamente el 1S2 pues, entonces hay veces en que esto se lo puede omitir, no sé si es que el profe lo omita él. Okey, o sea, que les haga contar si es que lo quieren hacer como que más rápido y no cuenten esta parte, porque va a dar lo mismo. Luego tengo otro ejemplo en el que hago ambas partes, como que contando esto y sin contar esto, ¿okey? Bueno, eso. Entonces, desde aquí se dan cuenta que está desde el 2s2, ¿verdad? 2 y está yendo con los 2 espines, luego está el 2p4, 1, 2, 3, 4. Y si se dan cuenta, está cumpliendo con las reglas de que se llenan primero todos en el spin para arriba, ¿verdad? Se llenan los 3 espacios y luego el primero, pues como es 4, se regresa al primero y se lo completa con un spin opuesto. ¿Ok? Y del mismo modo, como, pero del lado contrario, pues porque obviamente es la misma configuración electrónica, porque es el oxígeno, solamente que 2 veces, ¿ok? Entonces, aquí, entonces, aquí se tiene, por ejemplo otra cosa que decía, es mejor que se lo grafiquen de esta forma, es decir, que pongan los elementos aquí abajo para que tengan una mejor noción, porque digamos que les ponen varios ejercicios, entonces, para que se acuerden de qué ejercicio era ya y no se pierdan. Bueno, ¿qué más?
Ya. Entonces, unen uno de esto, uno de esto, uno de este lado, otro de este lado, y se dan cuenta que aquí, bueno, se llenó tanto el enlazante como el antienlazante. Luego acá se unen uno, dos, luego acá 3, 4, 5, 6, luego acá los que están solitos, 7, 8, ¿ya? Entonces, si es que ya queremos contar el orden de enlace, ¿verdad? Para si es que es estable o no es estable, decimos cuántos enlazantes había, pues tenemos uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, entonces 8 menos los antienlazantes serían uno, 2, 3 y 4, ¿verdad? 4 sobre 2, 2. Entonces, la molécula de oxígeno es estable y además es paramagnético. ¿Qué significa que es paramagnético? Esto les expliqué al inicio de esta ayudantía, que significa que se tiene dos electrones que están desapareados, es decir, que no están completos, por así decirlos, ¿ok? Entonces, por eso esta de aquí es paramagnético, como se puede apreciar en esta de aquí, en esta forma. ¿Ya? ¿Qué más me iba a contar? Ah, sí. Con respecto al diagrama, recuerden que, o sea, el S siempre se va a graficar de esta forma y los diagramas P siempre se van a graficar de esta forma, ¿ok? Los diagramas D es lo mismo, pero más grande, o sea, hay como que aumentarle 4 líneas más aquí adentro, si no me equivoco. Entonces, sí, pero no creo que el profesor les haga hacer ese tipo de gráficos, bueno, no sé en un examen, pero sería una cosa gigante. Entonces, bueno, por lo general siempre van a llegar hasta la P, porque incluso en la P, si se dan cuenta, ya hay como que un espacio bastante reducido aquí para graficar. Es que yo lo hice, yo lo tuve también en la clase, bueno, otro profesor, pero cuando me tocaba graficar esto, pues te vas a dar cuenta que te ocupa mucho espacio en el papel. Entonces, es por eso que les comento que no creo que les hagan graficar de unos niveles tan altos, ¿ok? Bueno, digamos, para, en este caso, el boro 2. Tenemos el boro de un lado, un boro de otro lado. Tiene un S2, dos S2, dos P1, ¿ok? De ambos lados, y aquí está como sería junto. Ya entonces se junta, ¿verdad? Un lado, otro lado, un lado, otro lado, así mismo, todo está lleno, está lleno. Luego acá solamente se llenaron esos dos espacios, ¿ok? Ya. Entonces, el orden de enlace va a ser cuento los enlazantes, ¿verdad? Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 6, menos los que son antienlazantes, que sería uno, 2, 3, 4. Digo para 2, 1. Entonces, es estable y también es paramagnética por el mismo motivo que tenía el oxígeno, ¿verdad? Ok. En caso de que tengamos aquí, em, miren, si se dan cuenta, en este caso es diferente porque todos sus electrones están llenos, o sea, todos sus espacios están completos. No hay espacios incompletos como en este caso. Entonces, por eso aquí es diamagnético, ¿ya? Es simplemente la diferencia. Paramagnético, que tienen electrones que, que les falta llenar, o sea, desapareados, y en cambio diamagnético es que todos sus electrones se encuentran apareados, como es en este caso de aquí. Se hace lo mismo, se diagrama, 1s2, 2s2. Bueno, aquí no está el 1s2, perdón. Aquí empieza desde el 2s2, 2s2, 2p3, ¿verdad? Entonces, los que tienen enlazados, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, menos los antienlazantes que son los de aquí, 1, 2, ¿verdad? Dividido para 2, 3. Listo. Entonces es estable y bien magnética. Ya, entonces este es un caso de que se tenga, como les había comentado, un cation, ¿verdad? Porque si se dan cuenta, es con el signo positivo. Ya, entonces, la configuración electrónica, digamos, del berilio, solamente del lado izquierdo, ¿ok? Esto no le presten atención por el momento, ¿ok? Em, bueno, ya, bueno, sí. A ver, digamos, 1s2, ya aquí está completo. Ahora aquí, de este lado, 2s2 completo, em, y ya no hay P. Esto de aquí no cuenta, no hay P. Ahora en el otro lado tenemos un 1s2 completo y luego tenemos un 2s1, ¿ok? ¿Y por qué tenemos un 1?
Es porque, como les digo, tenemos un catión. Entonces se le eliminó, se le restó un electrón. Entonces ya no va a estar completo como en el otro caso, sino que ahora va a estar solito, uno, ¿ok? Ahora, en el orden de enlace, digamos, tenemos, si queremos comprobar si es que esta molécula es estable o no es estable, ¿verdad? Entonces sumamos 2, 3, 4, ¿ok? Tenemos 4 enlazantes, o sea, ay, perdón, esto de aquí es cuando tenemos los dos casos, ¿no? Cuando, como les expliqué antes, de qué pasa si consideramos al 1s2 y qué pasa si no lo consideramos, ¿ok? En el primer caso lo vamos a considerar. Entonces, por eso tendríamos 2, 4, 4 menos 2 y 3, ¿ok? Sobre 2, 0,5, porque 4 menos 3 es 1, 1, 1 medio, 0,5, ¿ok? Entonces, eso es contando al primer nivel, al nivel 1s2, ¿ya? Pero digamos que queremos empezar desde el 2s, ¿ya? Y no queremos contar este nivel de aquí, porque, como les digo, esto se lo puede omitir por el gas noble, ¿verdad? Entonces podemos comenzar desde aquí. Serían enlazantes 2 menos los no enlazantes 1. 2 menos 1, 1, 1 medio, 0,5. Es lo mismo, ¿ok? Pero aún así depende de cómo el profesor se los pida, ¿ok? Si es que el profesor les pide que diagramen todo, pues diagramen todo, porque si no el profesor les da de bajar puntos. Si le piden pues que pueden hacerlo más corto, pues está bien, ¿ok? Eso ya depende de cómo lo maneje el profesor. Entonces, es 0,5 ya. Entonces, vamos a decir que es estable, o sea, es mayor a cero, pero aún así es como que es un poco débil ya, pero ya se lo considera estable. Y es paramagnético porque se tiene aquí un enlace que está desapareado, ¿ok? No están los dos completitos, no están apareados, está desapareado el electrón. Mm, ya, esto es lo que decía. Este valor no tendría sentido en la teoría de Lewis y viene a indicar que esa especie química puede existir, ¿ya? Porque ya le digo que no es uno, pero tampoco es cero, es la mitad, entonces es 0,5, ¿ok? Puede existir, pero en el enlace que une los dos átomos de berilio es muy débil, ¿ok? Por eso es que les comentaba así que, bueno, 0,5, pues, o sea, puede existir, ya, es como una posibilidad, ¿ya? Tomémoslo así mejor, que puede existir, porque digo, o sea, está en la mitad, justamente. En el caso de una situación irreal, ¿ya? O sea, ¿qué pasa si es que, o sea, porque digamos, a veces le van a poner una molécula, ya, cloruro de hidrógeno. Les van a decir, bueno, diagrame esto con la teoría orbital molecular. ¿Tú qué? Bueno, de este lado izquierdo vamos a poner el hidrógeno y del lado derecho vamos a poner el cloro, ¿ok? Entonces, la configuración electrónica para el hidrógeno es 1s1, solo tiene un spin. Para el cloro tiene 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 y 3p5. Ya, entonces, si se dan cuenta, del nivel P no existe en nuestro caso. Ya solo tenemos en el nivel S, no tenemos en el nivel P. Entonces, no hay forma en la que se puedan combinar, porque no hay, o sea, ¿con qué se está uniendo aquí? Entre él mismo nomás, ¿ya? Entonces, esta molécula es estable, pero es irreal por este motivo de que, ajá, no tiene un nivel P que se puede unir con este otro nivel, ¿ok? No se está uniendo con sus propios valores, ¿ya? Se está como que, ¿cómo se dice esto? Complementando a sí mismo, ¿ya? Aquí, por ejemplo, pone ya el nivel S, y luego el que sobró, pues acá arriba. Entonces, enlazante, antienlazante, enlazante, y creo que esto era antienlazante, si no me equivoco. Y entonces, orden de enlace. Tenemos 7 enlazantes y un antienlazante. Ya, todo esto era enlazante entonces. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 enlazantes menos este de aquí que es antienlazante, 1. Entonces 7 menos 1 es 6, dividido para 2, 3. Listo. Entonces por eso es estable, pero irreal, ¿ok? Ya que solo comparten una pareja de electrones, que es que en el nivel S. Entonces esto también puede como que ocasionar un tipo de problema porque pues no está en el nivel P. Y ya.
Esa es toda la idea de hoy. Les he explicado, bueno, pues más o menos con algunos ejemplos de cómo se hace el diagrama, ¿ok? Igual yo les digo si tienen alguna duda, pues me la hacen saber y ya, ya. Voy a terminar la grabación.